Hola, buen día. Hoy vamos a hablar del paciente con disección de aorta. Para comenzar, tenemos un caso clínico donde nos encontramos con Ramiro, de 70 años, que consulta por un dolor precordial de 1 hora de evolución. Como antecedentes, tiene hipertensión arterial mal controlada. Al examen físico, lo encontramos taquicárdico, con una frecuencia cardíaca de 120 latidos por minuto, una presión arterial que en el brazo derecho es de 190-80 milímetros de mercurio, mientras que en el brazo izquierdo es de 170-75 milímetros de mercurio, por lo cual encontramos una tensión arterial diferencial, una frecuencia respiratoria de 28 ciclos por minuto, asimetría de pulsos y un soplo diastólico, estando el paciente con un gran desasosiego. En base a los datos de la anamnesis y del examen físico, debemos sospechar fuertemente una disección de aorta. La disección de aorta tenemos que es una patología en la cual se produce un desgarro de la íntima. Por lo tanto, hay flujo sanguíneo desde la íntima hacia la capa media, generándose una falsa luz. La disección aórtica es una patología que afecta fundamentalmente a pacientes en la sexta a séptima década de la vida, ¿sí? Principalmente a los hombres. Los factores de riesgo para el desarrollo de la misma, además del envejecimiento, está dado fundamentalmente por la hipertensión arterial, el cual, o la cual, mejor dicho, es el principal factor de riesgo. Otro factor de riesgo está representado por la degeneración quística de la capa media. La disección de aorta puede comprometer a la aorta torácica, ¿sí? En la porción ascendente de la aorta torácica, que representa la mayor cantidad de casos, también a la porción descendente de la aorta torácica, al arco aórtico y en menor grado a la aorta abdominal. Hay una clasificación, que es la clasificación de Stanford, que es útil desde el punto de vista pronóstico y terapéutico. La clasificación de Stanford divide a la disección de aorta en dos tipos, tipo A y tipo B. La disección de aorta tipo A es aquella que compromete a la aorta ascendente y representa aproximadamente 2/3 de los casos. Es mucho más grave y este tipo de disección, además de comprometer a la aorta ascendente, puede comprometer a las arterias coronarias, a los vasos del callado aórtico, a la válvula aórtica, generando una insuficiencia aórtica aguda, y también puede generarse la disección o la rotura hacia el espacio pericárdico. La disección de aorta tipo B es aquella que no compromete a la aorta ascendente, representando aproximadamente 1/3 de los casos. De estos dos tipos de disección, la más grave es la disección de aorta tipo A. En lo que respecta al diagnóstico, se basa en la anamnesis, el examen físico y los exámenes complementarios. La disección de aorta, cuando uno la sospecha, tiene que tener en cuenta que es una emergencia quirúrgica. El dato fundamental de la anamnesis es el dolor torácico anterior. Este dolor torácico es de aparición súbita, que puede aparecer durante el reposo o luego de un esfuerzo. Es lancinante, de gran intensidad. Generalmente el paciente lo describe como un dolor de intensidad 10 en 10, que se encuentra a nivel de la cara anterior del tórax, ¿sí? Cuando abarca lo que es la aorta ascendente, y luego, al migrar la disección, el dolor se propaga hacia la región interescapular. Nosotros en esta clase vamos a hablar fundamentalmente de
la disección de aorta proximal, ¿sí? Que es la más frecuente y la más grave. Al examen físico podemos encontrar hipertensión o hipotensión arterial, un soplo diastólico secundario a insuficiencia aórtica, déficit de pulsos o de la tensión arterial, que eso se va a manifestar como asimetría de tensión arterial entre ambos brazos, y lo mismo asimetría de pulsos a nivel de miembros superiores, fundamentalmente, y si la disección progresa hacia la región tóraco-abdominal, asimetría de pulsos en los miembros inferiores. Y también podemos encontrar manifestaciones clínicas de las complicaciones de la disección de aorta, como vamos a ver más adelante. Por ejemplo, si la disección de aorta abarca o compromete a las arterias coronarias, se puede asociar a un infarto agudo de miocardio, o si compromete a las arterias del callado aórtico, que dan irrigación a la circulación cerebral, como un accidente cerebrovascular. Respecto a los exámenes complementarios, el examen complementario de elección para el diagnóstico es la tomografía computarizada de tórax con contraste intravenoso. Uno tiene que solicitar tomografía computarizada de tórax y abdomen por el siguiente motivo, por el avance de la disección, ¿sí? Porque si bien uno sospecha de disección de aorta proximal cuando el paciente nos consulta por un dolor torácico, debemos realizar la parte del abdomen para ver si esa disección ha avanzado. Recuerden, el examen complementario de elección es la tomografía computarizada de tórax con contraste intravenoso. También se puede utilizar un ecocardiograma transesofágico para el diagnóstico, y la radiografía de tórax pedida en forma inicial nos puede orientar por un ensanchamiento del mediastino. Pero recuerden, principal estudio diagnóstico para confirmar justamente el diagnóstico es la tomografía computarizada de tórax con contraste intravenoso. Las complicaciones que puede tener un paciente con disección de la aorta proximal son, por un lado, la rotura. La rotura de la aorta proximal puede generar un taponamiento cardíaco, un hemomediastino o un hemotórax del lado izquierdo. Esa disección de aorta proximal puede ocluir la falsa luz, las ramas que salen de la aorta, generando, por ejemplo, un accidente cerebrovascular si se compromete la circulación carotidia, un infarto agudo de miocardio si se compromete la circulación coronaria, infarto visceral si el compromiso a raíz del avance de la disección abarca las arterias espláncnicas, insuficiencia renal, si compromete a las renales, y isquemia de miembros inferiores, por ejemplo, si se compromete las arterias ilíacas. También esa disección puede generar distorsión del anillo aórtico, generando una insuficiencia aórtica aguda. En lo que respecta al tratamiento de la disección de aorta proximal, recuerden que es una emergencia quirúrgica. Ante la sospecha y confirmación de una disección de aorta proximal, debemos realizar interconsulta urgente con el servicio de cirugía cardiovascular, porque la mortalidad sin tratamiento es prácticamente del 100%, y a su vez, con tratamiento, también tiene una mortalidad elevada. Mientras uno espera al tratamiento quirúrgico, que debe ser realizado en forma urgente, lleva a cabo medidas farmacológicas, ¿sí? Recuerden que los pacientes que tienen una disección de aorta proximal son pacientes graves, ¿sí? Clínicamente comprometidos. Por lo tanto, son pacientes que deben estar internados en una unidad de cuidados críticos, tener monitorización constante de los signos vitales, se debe medir
en forma horaria al ritmo diurético y tener un acceso o más venoso periférico, ¿sí? O a veces un acceso venoso periférico y un acceso venoso central, ¿sí? Generalmente son estas dos cosas, un acceso venoso periférico y un acceso venoso central, porque son pacientes que están muy comprometidos. En lo que respecta al tratamiento farmacológico, el objetivo es detener el avance del conducto de disección, o sea, de la falsa luz. Para ello, el tratamiento médico va a consistir fundamentalmente en disminuir la presión arterial sistólica y disminuir la fuerza de contracción del ventrículo izquierdo, con el objetivo de disminuir la tensión o las fuerzas de cizallamiento. El objetivo es tener una presión arterial sistólica que esté entre 100 y 120 milímetros de mercurio, o sea, una tensión arterial sistólica baja, pero que no comprometa la perfusión, y por el otro lado, tener una frecuencia cardíaca menor a los 70 latidos por minuto, con el objetivo de disminuir la contractilidad, la presión arterial sistólica a su vez, y la fuerza de cizallamiento. Para ello, las dos drogas o grupos de drogas fundamentales que se utilizan son beta bloqueantes administrados en forma intravenosa, como por ejemplo la betalol o esmolol, que los beta bloqueantes disminuyen la contractilidad cardíaca, la frecuencia cardíaca y la tensión arterial sistólica, y el nitroprusiato de sodio, también administrado por vía intravenosa, que el nitroprusiato de sodio es un vasodilatador arterial, ¿sí? Con el objetivo de disminuir la tensión arterial sistólica. Estos pacientes que tienen un dolor de gran intensidad, el dolor responde parcialmente a la administración de morfina. Hay que recordar que en los pacientes con disección de aorta están absolutamente contraindicados los trombolíticos, ¿sí? La administración de trombolíticos aumenta el riesgo de sangrado, ¿sí? Aumenta el avance de la disección por la falsa luz y aumenta el riesgo de rotura. Por lo tanto, la administración de trombolíticos en un paciente con disección aórtica puede ser absolutamente catastrófica. Recuerden, ¿sí? Tratamiento de la disección de aorta proximal es quirúrgico, es una emergencia quirúrgica. Y hasta que se lleva a cabo la cirugía, nosotros le iniciamos el tratamiento farmacológico con beta bloqueantes y nitroprusiato de sodio administrados por vía intravenosa. Volviendo a nuestro caso clínico de inicio, donde teníamos a Ramiro de 70 años que nos consultaba por un cuadro de dolor precordial y como antecedentes es hipertenso, mal controlado, y que al examen físico le encontrábamos una frecuencia cardíaca de 120 latidos por minuto, asimetría de tensión arterial y asimetría de pulsos, sumado a taquipnea y un soplo diastólico, nosotros teníamos la sospecha, ¿sí? O debemos sospechar, una disección de aorta. Se le realizó un laboratorio, que el laboratorio no tenía hallazgos de interés, un electrocardiograma que evidenció una taquicardia sinusal junto con hipertrofia ventricular izquierda, una radiografía de tórax de frente donde mostró un ensanchamiento mediastínico, y finalmente la tomografía computarizada de tórax con contraste intravenoso, donde miren lo que mostró, ¿sí? Mostró la falsa luz, que es esta más grande, y la verdadera luz ahí pequeñita, ¿sí? De esa forma uno confirmó el diagnóstico de una disección de aorta proximal, ¿sí? Fíjense que en este caso uno ya, si bien abarca la aorta ascendente, y ahí que tenemos un poco de la aorta descendente, uno ya con esta imagen ya la clasifica como una disección de aorta
de tipo A, según la clasificación de Stanford. De esa forma, nuestro diagnóstico, disección de aorta tipo A. El tratamiento que se le instauró al paciente fue, por un lado, la internación en una unidad de cuidados críticos, se le colocó un acceso venoso. Recuerden que en estos pacientes tenemos que tener por lo menos 2 accesos venosos, uno periférico y un acceso venoso central. Se le administraron fármacos por vía intravenosa, nitroprusiato de sodio y la betalol por vía intravenosa, morfina para el dolor y recuerden el tratamiento de elección, la cirugía de urgencia.